Los hospitales, especialmente en los países en desarrollo, ofrecen más que atención médica para los enfermos. Su función en medicina preventiva es fundamental. Concentran una enorme inversión económica en equipos de diagnóstico y tratamiento, laboratorios de alta tecnología, bancos de sangre y desarrollo de investigaciones para la protección de la salud. Por todo esto, los hospitales tienen un gran valor social, económico y político. Bueno, básicamente cuando se construye un hospital, sobre todo los más antiguos que tenemos en nuestros países, y cito el caso de Costa Rica, muchos de estos se han construido para un periodo estimado de 20 años. La realidad es que varios de ellos cumplen 100 años. Entonces, desde la perspectiva económica, es una de las obras más complejas y más caras para una sociedad, puesto que tiene que dar los servicios por un largo tiempo y irse ajustando a las nuevas necesidades. Además del aspecto económico, la complejidad de un hospital se refleja en su funcionamiento diario. En América Latina, un hospital público promedio de tercer nivel funciona 24 horas al día. Tiene varias especialidades y cientos de camas con un porcentaje de ocupación que habitualmente supera el 90%. Entre pacientes, visitantes, personal de salud y administrativo, este hospital podría albergar más de 1.000 personas por día, con toda la logística que esto representa. El funcionamiento de este hospital depende también de servicios básicos, como agua, saneamiento, electricidad y comunicaciones. Por otro lado, para brindar servicios especiales, dentro de la edificación hay materiales radiológicos, nucleares, químicos y combustibles. Esta estructura compleja se puede ver afectada por eventos imprevistos. Uno de ellos es un desastre de origen natural. En América Latina y el Caribe, más de 8.000 hospitales, es decir, el 50% de los existentes, se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo. Un terremoto de 8.1 en la escala de Richter ocasionó el derrumbe de 5 hospitales en México. Provocaron daños en los establecimientos de salud. Estos dejaron de funcionar justo La cuando pérdida hasta el momento asciende a $640 millones. La red sanitaria dejó de funcionar cuando más de 100.000 personas necesitaban atención médica. Los ambulatorios fueron gravemente afectados por las 19 fuertes hospitales lluvias. sufrieron daños y 6 fueron evacuados completamente. Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe, en los últimos 25 años, la pérdida directa por daños en establecimientos de salud por desastres de origen natural fue de más de $4.000 millones. Cuando ocurre un desastre, la pérdida de un hospital afecta gravemente a las comunidades, mucho más en los países en desarrollo. El impacto a las personas hospitalizadas y a la población que no pudo recibir atención médica causa un sentimiento de frustración e inseguridad en la comunidad. Estos sentimientos trascienden al desastre y se convierten en ira y enojo, cuando la población exige a sus líderes políticos atención médica y recursos económicos. Recursos que en lugar de solventar necesidades primarias urgentes, tienen que invertirse en restablecer el funcionamiento de los servicios de salud afectados. Frente al riesgo a que se encuentran expuestos los establecimientos de salud, en enero de 2005, durante la Segunda Conferencia Mundial de Reducción de Desastres desarrollada en Kobe, Japón, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron impulsar el programa Hospitales Seguros frente a Desastres. ¿Qué es un hospital seguro? Un hospital seguro es un establecimiento de salud
en el que los servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura, inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural. Esta continuidad en su operación asegura la protección de quienes se encuentran dentro del establecimiento, de la inversión y de la atención médica durante y después del desastre. Ya no es aceptable que las instituciones de salud detengan su trabajo después de un desastre o que su estructura colapse, causando daño o matando a sus ocupantes. Durante los años 80 y 90, varios programas piloto demostraron que se pueden construir en los países en desarrollo instituciones de salud resistentes a los desastres naturales. Tanto los países ricos como los pobres pueden aplicar medidas de mitigación de desastres en sus hospitales. Inclusive, aquellos con recursos económicos limitados pueden brindar a su población hospitales y servicios de salud resistentes a terremotos, huracanes y otros desastres naturales. Las autoridades de Latinoamérica y el Caribe deben tener la certeza de que con los conocimientos y recursos existentes en sus países es posible tener hospitales seguros. Esto es una necesidad social y económica. Construir un hospital con medidas de mitigación puede tener el mismo costo que construir uno vulnerable. Reforzar un hospital ya construido implica una inversión del 8 al 15% de su costo total, mientras que reconstruir ese mismo hospital después de un desastre puede significar más del 100% del total de su inversión. Pero, ¿cómo pueden alcanzar los países la meta de hospitales seguros? La voluntad política es lo primero. Las políticas y regulaciones sobre hospitales seguros frente a desastres que desarrollen los países servirán de base para preparar normas, códigos y procedimientos que facilitarán la implementación del programa en las edificaciones de salud. Construir y adelantar una política sobre hospital seguro en Colombia para un ministerio es un trabajo transversal, es un trabajo de equipo. Hay unas responsabilidades de orden nacional, del ministro, de áreas financieras, de la oficina de desastres de este ministerio, de las oficinas de infraestructura y las que tienen que ver con redes de servicio. Pero también es un trabajo regional y es un trabajo local. Hay también tareas para los gerentes, responsabilidades para los secretarios. La ejecución del programa Hospital Seguro debe orientarse a las nuevas inversiones en salud y a la reducción de la vulnerabilidad de los establecimientos ya existentes. Para reducir al mínimo la vulnerabilidad de las nuevas construcciones, se debe ubicar el edificio o ampliación en una zona segura, aplicar adecuados códigos de construcción, buscar la participación y asesoramiento de profesionales calificados y aplicar adecuadas especificaciones técnicas. Para la construcción de este hospital universitario se han considerado las siguientes medidas de mitigación de vulnerabilidad, como por ejemplo escoger un terreno que es rocoso, en donde la dureza del suelo ayuda mucho. Por otro lado, el diseño estructural es un diseño mucho más exigente que para un edificio de departamento. También existen en la construcción mismo, en los interiores, válvulas de corte de flujo de oxígeno, de gases médicos, de vapor, etcétera, de todo aquello que en un determinado momento pueda romperse y pueda provocar un daño mayor. Todas estas medidas disminuyen tremendamente la vulnerabilidad, porque debemos recordar que un edificio de un hospital, aparte de su alto costo por la complejidad del mismo, es un edificio que tiene que permanecer operando en el momento de un desastre muy grande. En el caso de los establecimientos existentes, se requiere de un análisis de recursos y funcionalidad de la red de salud correspondiente, a fin de implementar medidas de mitigación en los establecimientos que resulten prioritarios. Estas medidas deben garantizar la continuidad en los servicios básicos, proteger el equipamiento e insumos médicos y asegurar elementos arquitectónicos. Es importante señalizar el establecimiento de salud, preparar y capacitar al personal, elaborar planes hospitalarios para desastres y aplicar un plan de mantenimiento preventivo.
También es fundamental incluir el tema de hospitales seguros en procesos de acreditación y certificación.